Para entender mejor esta supuesta teoría, tenemos que explicar lo que significa un egregor. Un egregor viene de la cultura griega, que significa vigilante, es un concepto pseudocientífico que hace referencia a la posibilidad de la manifestación de un efecto causado por el pensamiento colectivo, es decir, la posibilidad de que a través de la conjunción de voluntades se forme una entidad psíquica capaz de influir en la realidad. Una vez explicado este contexto, pasaré a relatar la idea que se tiene al respecto de todo esto. Desde hace algún tiempo, se ha barajeado con la teoría de que la comunicación de masas, definiéndola como una fuerza parasitaria innata que, a través de medios psicosomáticos o espirituales, se aprovecha tanto de la psique individual como de la colectiva. A través de la observación de mi propia condición mental y la de otros, he notado una tendencia que sigue como tal. Al ver el Internet como un todo, la gente tiende a traficar rutas y destinos similares de una manera que es paralela al comportamiento de las mentes. La gente utiliza Internet para satisfacer diversos deseos. Los materiales para adultos satisfacen la lujuria de los individuos sin necesidad de un verdadero contacto sexual. Los memes y las redes sociales satisfacen el deseo de comunicación platónica sin necesidad de un verdadero vínculo de grupo. En cierto sentido, Internet es el vehículo más eficaz para curar la soledad sin necesidad de estar rodeado de gente. Calma la mente y proporciona un confort y una satisfacción eficiente como ningún otro. Internet se convierte en tu madre, en tu amante y en tu amigo más íntimo sin necesidad de que te toque. En otras palabras, es un opiáceo más potente que la heroína. Todo el mundo es esclavo de algo, todo el mundo necesita algo para seguir adelante. Pero en lo que se diferencia el Wired de otras drogas es en que, cuando la gente está relajada, se vuelve sugestionable y piensa de forma vertical. Cuando se consumen otras drogas, la mente reflexiona sobre la información previamente aprendida y piensa en soluciones a los problemas a través de la creatividad. Con la web, la mente no puede hacerlo, ya que está conectada a las palabras de la pantalla, tomando la información sin filtro y conectándola al subconsciente. Esto enseña literalmente a tu cerebro a no pensar por sí mismo. Cuando la gente ve algo con un nivel sustancial de emoción, lo recuerda, aunque no lo considere conscientemente. Es como asumir el peso emocional negativo de 1.000.000 de extraños simplemente observando. Creo que esta es la causa de los altos índices de depresión y soledad entre los jóvenes, que han observado niveles extremos de peso emocional e información sin sentido presente en Internet desde su nacimiento. Es una sobrecarga de información no aplicable a la mente consciente, por lo que se almacena en el subconsciente reflejado en traumas no vistos y complejos de inferioridad. Sin cargar con el peso de una mente llena de información inútil, tu eficiencia mental vuelve al status quo que la gente disfrutaba antes del cambio de milenio. Podrás pensar que todo esto es una idea disparatada, pero realmente, tiene lo suyo. Los humanos han evolucionado para cazar animales, vivir en tribus, estar al aire libre. No para vivir en junglas de concreto, trabajar en oficinas y mirar pantallas de luz azul todo el día. Internet ha sido una bendición y una maldición para la humanidad, pero está claro que nos está aislando del mundo que nos rodea más que conectándonos. El hecho de que una buena parte de los jóvenes necesite utilizar Internet incluso para ser amigos es bastante revelador en sí mismo. En lugar de conectarnos, como todas estas empresas de redes sociales pretenden hacer, creo que las redes sociales e Internet en general nos hacen estar más desconectados de los demás y de nosotros mismos. Los teléfonos inteligentes y las cuentas de las redes sociales actúan como una especie de representación de la conexión, pero la verdadera conexión tangible solo puede venir del contacto humano físico. Mientras la gente vea Internet como lo que es, una herramienta, creo que estaremos bien. Pero, respecto a esta interesante teoría, ¿tú qué opinas? TED Talk es básicamente una convención donde se exponen ideas que se pueden dar continuidad en el futuro, siendo impartida en diferentes partes del mundo. Se cuenta de un supuesto incidente en una de estas convenciones, la cual te dejaré a continuación. Solo conozco esto de segunda mano por un amigo que vivía en la zona de dicha TED Talk, y aparentemente se ha convertido en una leyenda urbana local. Casi toda, si no toda, la documentación oficial del incidente ha sido purgada o es altamente clasificada por razones que ya verás. Un joven físico muy prometedor tenía previsto dar una charla TED en su colegio comunitario en su ciudad natal.
Algo sobre el concepto de cero, no en un sentido numérico, sino de nulo absoluto, y su relación con la existencia misma. Aproximadamente una hora después de que la charla estuviera a punto de terminar, el guardia de seguridad del campus fue enviado a revisar el auditorio, ya que amigos y familiares de los asistentes comenzaron a llamar a la escuela diciendo que no habían tenido contacto con ellos. Cuando el profesorado miró en la sala, no había nada más que una negrura que chupaba el alma en su lugar. Se pusieron en contacto con la policía, que a su vez se puso en contacto con el FBI, que a su vez se puso en contacto con la agencia que sea para tratar las amenazas metafísicas. La historia oficial para las familias de los fallecidos es que el físico intentó realizar una demostración con materiales radiactivos que salió terriblemente mal, y mató inmediatamente a todos los presentes. Esto era conveniente, ya que el campus podía ser condenado y los cuerpos podían considerarse contaminados por residuos radiactivos, por lo tanto, demasiado peligrosos para ser mostrados a los familiares o recibir un entierro tradicional. Hoy en día el campus está rodeado por un perímetro de 1 milla de ancho de valla y alambre de espino. En 1995, equipos arqueológicos chinos desenterraron 3 cuerpos antiguos cerca del templo de Wuzhou, en Chengdu. Debido a la falta de seguridad en el lugar, cuando el equipo arqueológico volvió al día siguiente, los 3 cuerpos antiguos habían desaparecido. Pensaron que los cuerpos habían sido robados por ladrones de tumbas, pero unos días después se encontraron 5 momias en otro lugar de Chengdu. Estas 5 momias incluyen las 3 encontradas anteriormente. Entonces ocurrió algo terrible. Los 5 cuerpos volvieron del inframundo para convertirse en zombies, y mordieron a los vivos con dientes afilados. Algunas personas perecieron inmediatamente después de ser mordidas, mientras que otras se perdieron lentamente y se convirtieron en cadáveres andantes similares. Se rumorea que China recurrió al ejército y utilizó lanzallamas para reprimir todo antes de que los zombies formaran una marea. La historia consta de varias versiones, principalmente la fuente del paciente cero. Según las investigaciones actuales de los internautas chinos, la verdad de esta historia puede ser una tragedia causada por la rabia. Un granjero de la zona rural de Chengdu se infectó de rabia. Poco a poco se volvió loco, y luego mordió a su propio cerdo, él y el cerdo fallecieron pronto. Más tarde, debido a la falta de conocimientos médicos, la familia del granjero convirtió la carne del cerdo muerto en comida. Unos días después, toda la familia se infectó de rabia y mordió a los habitantes del mismo pueblo. Esta historia por sí sola no tiene demasiados fundamentos, y buscando en redes del país solo encontré algunos reportes vagos de la homónima 4chan, aunque me pareció curioso encontrar esta historia al lado. En la segunda mitad de 1995, ocurrió un accidente de laboratorio en un instituto de investigación biológica en las afueras de Shanghái. Un investigador se comió por error un germen y lo infectó con una enfermedad terrible. El investigador, de apellido Lin, era un importante biólogo que estudió en Alemania y recibió su doctorado. Tenía una reputación tan alta en el instituto que usó su poder para encubrir el accidente del laboratorio. Al principio, vivía de sangre humana que se utilizaba para la investigación en el laboratorio, pero pronto se agotó la reserva. No quería lastimar a nadie, por lo que comenzó a comer ratas. Pero la sangre del ratón no pudo llenar su apetito, y comenzó a caer en la locura del hambre. Comenzó a atacar a otras personas, pero aún mantenía algo de sentido común, por lo que eligió atacar a mujeres que caminaban solas por la calle por la noche, como vampiros en innumerables novelas. Cometió con éxito varios delitos, que llamaron la atención de la policía local. Cuando apareció por última vez en un go-kart para atacar a una mujer, la policía, que había estado en una emboscada durante mucho tiempo, intentó arrestarlo. Pero en el proceso perecieron 2 policías. Al final, fue eliminado por un francotirador. Cuando la policía registró su diario posteriormente, encontraron que había registrado el proceso de su enfermedad. La segunda mitad del diario se volvió loca e inquietante. El idioma de la escritura del diario ha cambiado gradualmente del chino al hebreo. Muchos dicen que estas 2 historias están relacionadas, aunque, como digo, no hay demasiada información al respecto, siendo una leyenda urbana.
Era una mañana de invierno de 1936 y los Naya, de 15 años, se dirigía a la escuela por un camino aislado en Pavlodar, Kazajistán, cuando tuvo un inquietante encuentro con una entidad aérea anómala, como nunca se había visto antes en aquella época. Notó que un objeto de aspecto extraño volaba por el aire, y a los pocos instantes de verlo por primera vez pudo distinguir que parecía ser un hombre de tamaño medio vestido con un mono oscuro y con un casco a juego que le ocultaba la cara. Describió a la entidad como si llevara una mochila de forma ovalada y dijo que de su forma humanoide emanaba un ruido sordo. Lo que en un principio podría haber sido fascinación por el extraño espectáculo que tenía ante sí se convirtió rápidamente en un terror glacial cuando se dio cuenta de que el ser había cambiado repentinamente de dirección y se dirigía directamente hacia ella. Presa del pánico, trató de buscar un lugar donde esconderse, pero como estaba en medio de un banco de nieve no tenía a dónde huir. Por suerte, la aberración aérea había desaparecido cuando volvió a levantar la vista. Aunque, este tipo de sucesos reales, entre comillas, son más comunes de lo que crees. Aquí hay otra anécdota similar. John Hanks estaba fuera de casa una noche de los últimos meses de 1956, cuando se encontró cara a cara con una criatura de 3 metros de altura diferente a todo lo que había visto antes. Su caso fue investigado por Ken Gerard, un experto en encuentros con humanoides voladores, quien dijo que lo que Hanks afirmaba haber visto era como algo sacado de las obras de Lovecraft. Unas luces multicolores cubrían la parte inferior de las alas del monstruo, de 4 metros de largo, iluminando el hecho de que parecían estar hechas de un metal brillante como el aluminio. Estas alas parecían estar atadas al cuerpo de la entidad, y una especie de panel se encontraba en el centro del pecho de la criatura. Hanks especuló que contenía una especie de mecanismo de control que podía utilizarse para controlar el vuelo de la criatura. La criatura emitió un siseo inquietante que provocó un escalofrío que recorrió la espina dorsal del aterrorizado testigo. El aspecto más aterrador de este suceso fue la apariencia del rostro del monstruo. Se describió como un monstruo de ojos grandes y acuosos que miraban a Hanks con una malevolencia absoluta. Su piel era marrón y maltratada, comparada con el cuero. Estos rasgos horribles fueron los que llevaron a Hanks a especular que el bicho que tenía delante debía ser algo de las profundidades del infierno. Por suerte, este auténtico engendro infernal no se quedó mucho tiempo en la escena. Por el contrario, levantó el vuelo a los pocos instantes de ver al horrorizado testigo, y se desvaneció por completo en el cielo apenas unos segundos después. El monstruo nunca más volvería a Falls City. En la noche del 25 de octubre de 1957, en Petrópolis, Brasil, una joven que padecía un cáncer de estómago terminal y que parecía estar al borde de la muerte, estaba rodeada por su familia y sus seres queridos, cuando su habitación se iluminó con una potente luz que procedía de un misterioso objeto del exterior. 2 figuras humanoides enanas salieron del objeto y entraron en la casa. Se acercaron a la niña y con extraños instrumentos procedieron a tratarla aparentemente de forma médica, y al parecer, tras unos 30 minutos se marcharon, dejando a la niña completamente curada. Esta anécdota se supo gracias a una criada que tenía la familia, quien relató el acontecimiento a los periódicos con lujo de detalle. Recuerdo muy bien la noche del 25 de octubre. Esperábamos que se fuera, ya que los dolores de la señorita Lais eran terribles. Las inyecciones parecían no tener efecto. Su padre estaba cantando un verso cuando, de repente, una fuerte luz brillante se encendió a un lado y se mostró directamente sobre la casa. Estábamos todos en la habitación de la señorita Lais, cuya ventana estaba situada exactamente en el lado de la casa del que procedía la luz. La única luz en el interior era una pequeña lámpara en la cabecera de la cama. «Mira», gritó Julino, un hermano de la moribunda, mientras corría hacia la ventana y veía una máquina en forma de disco allí, en la luz. No era muy grande, y no soy lo suficientemente culto como para poder decir cuál podría ser su diámetro o su altura. Sé que no era muy grande. La parte superior estaba envuelta en una luminiscencia de color amarillo rojizo. De repente, un puerto se abrió automáticamente en el objeto y surgieron 2 pequeños seres. Se acercaron a la casa mientras un tercero permanecía en el puerto del disco.
me di cuenta de que en el interior del disco, a través del puerto podía ver una luz verde tenue como la que se puede ver en las discotecas. Los humanos entraron en la casa. Eran de baja estatura, alrededor de 120 centímetros, más pequeños que un hijo menor de mi empleador que tenía 10 años. Tenían grandes cabezas sobre los hombros, orejas rojizas, pequeños ojos rasgados, y su piel era de un verde intenso. Tenían algo en las manos que me pareció que eran guantes. Sus trajes eran blancos y parecían gruesos. El pecho, los laterales y los puños brillaban. No sé cómo explicarlo. Se acercaron al lado de la señorita Lash, que gemía de dolor, con los ojos muy abiertos y sin entender nada de lo que ocurría a su alrededor. Nadie se movía ni hablaba en la terrible tensión. Aquellos humanos me miraron en silencio y se colocaron al lado de la cama y de Lash colocando los instrumentos que llevaban encima de la lechosa. Hicieron un gesto hacia mi patrón, y uno de ellos colocó su mano en la frente del padre y discutió el caso de la señorita Lash con una luz azulada que mostraba todo su interior. Vimos todo lo que había dentro del vientre de la muchacha. Con otro instrumento que emitía un ruido, él lo apuntó en dirección al estómago de Lash y pudimos ver el cáncer. Esta operación duró aproximadamente media hora. Luego la señorita Lash se fue a dormir y ellos se fueron. Pero antes de salir de la casa, se comunicaron con el padre telepáticamente que tendría que darle la medicina durante un mes. Entonces ellos le dieron una esfera de metal similar al acero inoxidable que contenía unas 30 pastillas blancas pequeñas. Había que darle una por día y se curaría. Lash volvió más tarde a su médico, que comprobó que su cáncer se había curado. Lash estaba condenada a morir de cáncer de estómago y a pesar de ello fue salvada por un instrumento que parecía una linterna, que emitía rayos que disolvían el cáncer, y sobrevivió. Salvaron a la señorita Lash y esa misma noche volvieron a la máquina voladora y se fueron. Dicen que la curiosidad lleva al hombre a hacer ciertas cosas que nunca antes había hecho. Y en un extraño caso en la capital financiera de la India, un extraño incidente llevó a la gente a hacer cosas tan extraordinarias que se convirtió en un tema de discusión durante mucho tiempo. En el año 2006, el agua de mar, normalmente salada, de la cala del mar Arábigo se volvió inexplicablemente dulce y los habitantes de la zona se agolparon en la orilla para recoger el agua dulce, pensando que se trataba de una intervención divina. Todo comenzó en la madrugada del 19 de agosto de 2006. El agua que rodea a Maim y Dargah, situada cerca del arroyo Maim, se había vuelto dulce por sí sola. Cuando los pescadores locales empezaron su rutina y salieron al mar, notaron la diferencia e informaron del incidente. La noticia corrió entonces como un reguero de pólvora en los alrededores y, por la tarde, la playa de Maim se llenó repentinamente de gente que quería presenciar el extraño incidente por sí misma. Un hombre fue visto bañando a un niño en la playa de Maim, una zona suburbana de Bombay, la capital de Maharashtra. No era un espectáculo inusual, hasta que la gente salió en gran número con utensilios, bolsas de plástico y botellas para llevar el agua de mar a casa para beber y cocinar. Otros empezaron a darse un chapuzón en el mar de Arabia, la costa occidental de la India, para librarse de enfermedades, pensando que el agua había adquirido, de hecho, algún tipo de propiedades curativas. Muy pronto, la noticia del extraño suceso empezó a circular por todo el barrio y las autoridades tuvieron que intervenir. También han empezado a llegar informes de un incidente similar de agua de mar que se vuelve dulce en Tektal, que es una zona costera del distrito de Valsad, en Gujarat. Sin saber las repercusiones de beber el agua impura, tóxica y contaminada, los habitantes de Maim se llevaron a casa el agua de mar dulcemente salada, a pesar de que las autoridades les advirtieron de ello. El fervor religioso se apoderó de los supersticiosos y, al caer la noche, Maim se convirtió en un lugar sagrado, al que acudieron creyentes de zonas cercanas como Dadar y suburbios lejanos para probar el extraño fenómeno. Muchos hindúes, así como devotos musulmanes, afirmaban que el agua del mar que se volvía dulce no era sino obra del venerado santo Sufi Magdo Mali Maimi y que el agua del mar era ahora sagrada. Los habitantes de Valsad incluso la veneraban por poseer poderes extraordinarios. Los investigadores dijeron que, en los meses del monzón, Bombay había recibido fuertes lluvias, lo que había provocado que el agua de lluvia se depositara en las rocas subterráneas, que, a su vez, liberaban el agua dulce en el arroyo.
Como la densidad del agua de lluvia es menor que la del agua de mar, flota en la superficie del agua salina, mezclándose con ella con el paso del tiempo. Además, debido a las continuas lluvias que había recibido la ciudad, el desbordado lago Virar vació su contenido de agua dulce en el río Miti, que se mezcla en el mar, haciendo así que el agua del mar Arábigo sea más dulce y menos salada en el proceso. Las fuertes lluvias y la marea baja también podrían haber desempeñado un papel en este fenómeno. Por lo cual, sí, parcialmente este suceso fue real, aunque las explicaciones de su procedencia son más extraordinarias que cualquier milagro. El tiempo ha sido uno de los temas científicos más complicados y menos estudiados desde la antigüedad. Científicos estadounidenses y británicos que realizaban investigaciones en la Antártida hicieron un descubrimiento sensacional. La física estadounidense Marianne McLean dijo a los investigadores que el 27 de enero observaron una niebla gris giratoria en el cielo sobre el polo, que creyeron que era una simple tormenta de arena. Sin embargo, la niebla gris no cambiaba de forma y no se movía con el paso del tiempo. Los investigadores decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con un equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire. Pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. Al cabo de un rato, los investigadores volvieron a acercar el globo meteorológico al suelo con la ayuda de una cuerda atada antes. Se sorprendieron enormemente al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965, el mismo día de hace 30 años. El experimento se repitió varias veces después de que los investigadores comprobaran que el equipo estaba en buen estado. Pero cada vez que el reloj volvía a mostrar la hora pasada, el fenómeno se denominó la Puerta del Tiempo y se informó a la Casa Blanca. Se supone que el cráter del remolino sobre el Polo Sur es un túnel que permite penetrar en otros tiempos. Es más, se han iniciado programas de lanzamiento de personas a otras épocas. Se dice que la CIA y el FBI luchan por hacerse con el control del proyecto que puede cambiar el curso de la historia. No es inusual pensar en este tipo de sucesos, como, por ejemplo, el famoso científico ruso Nikolai Kosilev realizó un experimento para demostrar que era posible trasladarse del futuro al pasado. Fundamentó sus opiniones con las hipótesis sobre la propagación instantánea de la información a través de las características físicas del tiempo. Nikolai Kosilev llegó a suponer que el tiempo podía ejecutar el trabajo y producir energía. Un teórico de la física estadounidense ha llegado a la conclusión de que el tiempo es lo que existía antes de la existencia del mundo. Se sabe que cada uno de nosotros siente un transcurso diferente del tiempo bajo diferentes condiciones. Una vez un rayo cayó sobre un alpinista. Más tarde el hombre contó que vio que el rayo se metió en su brazo, se desplazó lentamente por él, separó la piel de los tejidos y carbonizó sus células. Sintió como si hubiera púas de miles de erizos bajo su piel. El investigador ruso de fenómenos anómalos, filósofo y autor de numerosos libros Gennady Belimov, publicó su artículo bajo el título Máquina del Tiempo. Primera velocidad en el periódico Al borde de lo imposible. En él describía experimentos únicos realizados por un grupo de entusiastas dirigidos por Vadim Chernobrov, el hombre que comenzó a crear máquinas del tiempo, dispositivos con bombeo electromagnético en 1987. En la actualidad, el grupo de entusiastas puede ralentizar o acelerar el curso del tiempo utilizando un impacto especial del campo magnético. La mayor ralentización del tiempo se produjo en 1,5 segundos en una hora de funcionamiento del aparato en los laboratorios. En agosto de 2001, un nuevo modelo de la máquina del tiempo destinado a un ser humano se instaló en un bosque remoto de la región rusa de Volgogrado. Aunque la máquina funcionaba con baterías de coche y tenía poca capacidad, conseguía cambiar la hora en un 3%. El cambio se registraba con osciladores de cristal simétricos. Al principio, los investigadores pasaron 5, 10 y 20 minutos en la máquina operativa. La estancia más larga duró media hora. Vadim Chernobrov dijo que las personas se sentían como si se trasladaran a un mundo diferente. Sentían la vida aquí y allí al mismo tiempo, como si se desplegara un espacio. No puedo definir las inusuales sensaciones que experimentamos en esos momentos. Ni las televisiones ni las radios informaron del sorprendente hecho. Gennady Belimov dice que el presidente ruso no fue informado del experimento. Sin embargo, cuenta que ya bajo Stalin existía un instituto de investigación del mundo paralelo.
Los resultados de los experimentos realizados por los académicos Kurchatov y Yofe se encuentran ahora en los archivos. En 1952, el jefe de la organización de la policía secreta soviética, Lavrenti Beria, inició un proceso contra los investigadores que participaban en los experimentos, como resultado de los cuales 18 profesores fueron eliminados y 59 candidatos y doctores en ciencias físicas fueron enviados a prisión. El instituto reanudó su actividad bajo el mandato de Khrushchev. Sin embargo, en 1961 desapareció un puesto de experimentación con 8 destacados investigadores y se arruinaron los edificios cercanos a los que se realizaban los experimentos. Después, el Buró Político del Partido Comunista y el Consejo de Ministros decidieron suspender a los investigadores del instituto por un período incierto. El programa se reanudó en 1987, cuando el instituto ya funcionaba en el territorio de la Unión Soviética. El 30 de agosto de 1989 se produjo una tragedia. Una fortísima explosión sonó en la sucursal del instituto en las Islas Sanjou. La explosión destruyó no solo el módulo experimental de 780 toneladas, sino también el propio archipiélago, que tenía una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Según una de las versiones de la tragedia, el módulo con 3 experimentadores colisionó con un gran objeto, probablemente un asteroide, en el mundo paralelo o que se dirigía hacia él. Al perder su sistema de propulsión, el módulo probablemente se quedó en el mundo paralelo. El último registro realizado en el marco del experimento y conservado en los archivos del instituto dice: "Nos estamos yendo, pero seguimos realizando el experimento. Aquí está muy oscuro. Vemos que todos los objetos se vuelven dobles, nuestras manos y piernas son transparentes, podemos ver las venas y los huesos a través de la piel. El suministro de oxígeno será suficiente para 43 horas, el sistema de soporte vital está seriamente dañado. Nuestros saludos a las familias y amigos". Entonces la transmisión se detuvo de repente, dejando todo en profundo silencio.